Ok, entonces comenzamos con el doctor José Antonio Mateos Castro, que nos presenta su ponencia sobre política, historia y hermenéutica del peligro en Walter Benjamin. Es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesor de tiempo completo de la licenciatura en filosofía y miembro del núcleo académico de la maestría en literacidades académicas y estudios del discurso y del posgrado interinstitucional en derechos humanos, que está adscrito al sistema de CONACYT, ¿no? Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesor en reconocimiento perfil PROPEP, líder del Cuerpo Académico Consolidado Modernidad y Humanismo. Ha realizado una estancia de investigación en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y forma parte de los comités tutoriales de maestría, doctorado de la Facultad de Humanidades y el Instituto de Estudios en la Universidad Autónoma del Estado de México. También cuenta con maestría y doctorado en filosofía contemporánea por parte de la UAP y de maestría interinstitucional en derechos humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Todos son reconocidos por el CONACYT. Sí. Así que les cedo la palabra. Muchas gracias, agradezco la generosa presentación. Pudimos haber ahorrado un poco el tiempo. Primero te quiero agradecer la presencia de todos y todas en este espacio, en este bonito espacio para escucharnos y dialogar a propósito de lo que se discutía en la mesa anterior, ver a algunos conocidos desde algunos años, ¿no? Y agradecer también a mis compañeros y pedirles una disculpa porque tengo que salir corriendo después de mi exposición. Desafortunadamente las cuestiones administrativas me desbordaron, pero es la primera vez que me pasa, y bueno, en esta ocasión me disculpo también con el público, pero bueno, ya con esto que se ha comentado, pues BITSU abre una segunda parte de este evento, ahora que podamos recibirlos, escucharles a ustedes, ¿no? y establecer el diálogo, ¿no? Ahí en la Universidad de Tlaxcala. Pues mi gratitud, BITSU, a todos ustedes por escucharnos. Me he censurado mi texto, sino como dice el doctor, voy a abusar del tiempo de ustedes. Me he censurado y lo reescrito inclusive al mismo tiempo para poder hacerlo un poquito más corto. He puesto algunas notas al margen, ¿no? Reescribiendo algunas ideas, sacando algunos planteamientos generales. El texto que traigo tiene que ver con un filósofo alemán, Walter Benjamin, judeo-alemán, que curiosamente se mueve entre la literatura, la teoría literaria, la historia, la filosofía de la historia. Es coleccionista, es una vida difícil, como muchos de los filósofos, pero que se mueve en estos campos. Benjamin piensa su momento de barbarie que vive. Benjamin piensa su condición de judío. Benjamin, a través de sus ideas y de su pluma, piensa su tiempo ahora. Entonces, en ese sentido, Benjamin para mí es un pretexto para pensar también nuestro tiempo ahora, ¿no? El Jetztzeit, ¿no? El tiempo que nos compromete y nos responsabiliza con las generaciones pasadas en un acto de rememoración política. Y para eso tiene que dialogar con la historia. Se opone al historicismo, se opone a Ranke, ¿no? Se opone a la socialdemocracia de su tiempo, se opone al nacionalsocialismo. Es un filósofo situado, y es un filósofo que accede a la realidad y a los problemas a partir de lo que él llama los fragmentos de la modernidad. Esta transición entre el siglo XIX y siglo XX, que son, digamos, textos fragmentarios inacabados, pero que en este caso el texto que traigo, la mayor parte de él está pensado desde el concepto de historia o las tesis de filosofía de la historia, pero que suponen otros textos que ya vienen balbuceando categorías como el historicismo, el progreso, la fantasmagoría, la catástrofe, y me refiero a los textos de Baudelaire, por ejemplo, ¿no? Al libro de los pasajes de París, que es una dimensión, una obra inconclusa, es un gran laberinto que pone en tela de juicio lo que él llama las fantasmagorías del siglo XIX, lo que Marx llamaba el fetichismo de la mercancía en el capital, cómo la mercancía se había apropiado de la vida de los seres humanos y la mercancía se había desnaturalizado, se había separado del proceso humano de producción, y ese anuncio de ese sueño colectivo
de la ciudad de París en el siglo XIX anunciaba ya la catástrofe, anunciaba ya, digamos, la crisis, ¿no? La crisis de la Europa, la crisis de la razón. En ese sentido, son textos que están ahí superpuestos, son presupuestos que no los voy a abordar y que en las tesis de filosofía y la historia, que tampoco es un texto acabado, de hecho estaba pensado como un prólogo a estos pasajes de París, un prólogo epistémico crítico que no concluyó y que de hecho fue pues editado póstumamente por Adorno, ¿no? En el 42, pero fue el último texto. No puedo decir obra porque no es como tal una obra, no es un sistema filosófico, pero bueno, empiezo con un epígrafe que es una luz, una iluminación que nos permite pensar un poco lo que voy a decir. El método histórico es un método filológico y a ese método subyace el libro de la vida. Leer lo que nunca fue escrito, el lector en el que conviene pensar aquí es el historiador verdadero. ¿Quién es el historiador verdadero para Benjamin? El historiador verdadero es el historiador materialista. Es un historiador que viene del marxismo, pero un marxismo bastante heterodoxo, bastante raro, bastante sui generis, porque está mediado por el pensamiento judío. ¿Cómo es posible, ¿no?, que este pensador materialista, marxista, ponga como una mediación el discurso precisamente teológico, que es y de ahí viene un poco lo que se comentaba hace rato, ¿no?, las múltiples interpretaciones que podemos tener de este autor a partir de esta simbiosis heterodoxa entre marxismo y teología judía, ¿no?, y cada quien asume una postura. El trabajo de Benjamin consiste en encontrar una relación con el pasado de la que se pueda extraer un sentido político. Y ya desde aquí Benjamin va a enfrentar o acercarse a su pasado inmediato del siglo XIX, ¿sí?, no de manera científica, no de manera metodológicamente científica, sino lo va a abordar de manera política. Un sentido político para nuestro horizonte presente. Un pasado con un carácter fragmentario de otros horizontes históricos, con una carga significativa profunda. Ello permitirá pensar una posible, ¿no?, emancipación de las generaciones pasadas traicionadas por el presente, olvidadas o borradas de nuestro horizonte. Algo decía la doctora Julia acerca de rostros, sujetos que no aparecen en los registros de la historia, ¿no? Benjamin tiene un acercamiento al pasado ético y político precisamente porque es lo que él ve en el positivismo, es la narración, ¿sí?, de una historia de los vencedores, y con todo lo que ello implica, ¿no?, los productos culturales, la ideología, ¿sí?, y los mismos textos, como dice en la tesis 7, los documentos de barbarie. Los documentos escritos desde el positivismo, desde su punto de vista, son documentos de barbarie, porque olvidan a las víctimas. Bueno, y ahorita vamos a ver quiénes son esas víctimas a las cuales se refiere. Son generaciones traicionadas por el presente, que interpretándose adecuadamente desde su punto de vista, pueden interrumpir con toda su fuerza mesiánica. Ahí viene el carácter teológico del discurso. Y bueno, si me da tiempo, hablaré un poquito sobre ello, porque son muchas aristas. Y eso lo planteé en la tesis 1. En otras palabras, el advenimiento de proyectos inconclusos, resistencias, luchas, injusticias, miles de víctimas de la historia, que hoy todavía pueden decirnos algo. El pasado se convierte en un envío dialéctico, es decir, en un acontecimiento de una conciencia que despierta de las fantasmagorías de la mercancía del capitalismo, porque si los hechos nos golpean, asirlos es la tarea de despertar la conciencia, una conciencia colectiva. Es decir, todavía desde el pensamiento de Benjamin existe un todavía no saber consciente del pasado, cuya estructura tiene la exigencia de un despertar, nos dice Benjamin. Leer políticamente el pasado, despertar de las fantasmagorías del capitalismo del siglo XIX, de los pasajes de París. Mihailo Hui destaca el pesimismo de la filosofía de Benjamin. Este se encuentra del lado de las clases oprimidas, las víctimas,
los múltiples rostros de nuestra historia, pienso yo, el indio, el esclavo africano, el campesino, el obrero, las mujeres, los desaparecidos y desaparecidas, los migrantes, los innombrables, las víctimas, dice Agamben, la nuda vida. Siendo el pesimismo un reconocimiento de los riesgos y perjuicios del progreso moderno como ley histórica y como telos de la humanidad. En su momento, nuestro filósofo se rebeló contra las falsas ilusiones de la Unión Soviética y la socialdemocracia. Pensar la historia desde el progreso es olvidar a las víctimas. Pensar a la historia desde el progreso es asumir el dominio de unos sobre otros y solamente visibilizar a los vencedores, presentarlos de manera heroica y borrar precisamente a todos los sujetos marginales. Sujetos que de otra forma, como filósofo y como historiador, Benjamin, como trapero, trata de recoger esos escombros, esas ruinas y esos sujetos marginales. El filósofo judeo-alemán recoge los escombros dejados por el progreso para reorganizarlos, reactualizarlos y darles justicia frente a una barbarie, ¿sí?, que los devoró. Su mirada y sensibilidad abren la puerta a una preocupación política más que metodológica, convertir el peligro en categoría hermenéutica y las catástrofes y desgracias humanas en figuras de esperanza. Dirá en la tesis 17, en chispas de esperanza, ¿no? La memoria entonces va a permitir, desde su punto de vista, desmontar, alumbrar esta chispa de esperanza de estos sujetos, ¿sí?, de estas catástrofes y de estas desgracias humanas. Es una política con rostro mesiánico. Bueno, desde este punto de vista, mirar lo que en circunstancias normales no se percibe es pensar y organizar el pesimismo en un momento o instantes de peligro. Benjamin lee un instante de peligro en el momento que le toca vivir. Él ve precisamente, de una otra forma, la llegada del ascenso de Hitler al poder, ve toda la barbarie civilizada, se suena paradójico, barbarie civilizada, él ve un instante de peligro. A pesar del pesimismo y de las circunstancias que vive, ¿sí?, él todavía le apuesta a la esperanza. Y uno se pregunta, un poquito utilizando a Benjamin de pretexto, ¿cuál es nuestro instante de peligro que vivimos nosotros? ¿Cuáles son esos sujetos que han sido desaparecidos de los textos, de la memoria, del discurso, físicamente? ¿Cuáles son las circunstancias históricas que vivimos? Y si esta situación que vivimos en nuestro país, en nuestro contexto, nos permite todavía alumbrar una cierta chispa de esperanza. Por eso es una mirada política. La mirada benjaminiana descifra e interpreta el componente mesiánico para establecer las condiciones de interpretación de fuerza política revelada en los objetos concretos, en los fragmentos y escombros, en todo lo aplastado por el espíritu de la historia. Consideramos entonces con el filósofo alemán que la política obtiene el primado sobre la historia, ya que pretende deshacer la inmovilidad de los hechos, arranca de las entrañas de la historia el mal que ya adviene, una lógica de las sociedades capitalistas que llevan en sí el progreso como catástrofe. Yo creo que una tesis política y literariamente profunda y hermosa es la tesis del ángel de la historia, la tesis 9, ¿no? Este lenguaje teológico es un medio y una manera de poder afirmar con dureza política. La tesis 1, si han revisado el texto, pues habla de que la teología es un venado jorobado y no tiene que dejarse ver, pero que sin embargo hace ganar al autómata, al materialismo histórico. En un pensamiento ilustrado, racional, la teología no tiene que verse, pero Benjamin utiliza el lenguaje teológico de manera política porque tiene una fuerza
profunda para desmontar, ¿no? Para desmontar al capitalismo. Benjamin nos enseña entonces en que las ruinas de la historia se pueden extraer materiales todavía para construir nuestro horizonte presente y romper con el continuum de la historia, el tiempo del progreso, el tiempo mecánico, el tiempo lineal que nos muestra en la tesis 15. Es decir, la repetición de momentos cualitativamente iguales que supone la existencia de un tiempo lineal meramente cuantitativo del que se puede hacer ciencia histórica para conocer la verdad. A partir de ellos, los vencedores de la historia preferirán siempre repetir y no interpretar la historia, porque quienes interpretan la historia son aquellos que se sienten vivos, son aquellos que han sufrido, de tal suerte que Benjamin nos dirá que los calendarios no cuentan el tiempo como los relojes. Bueno, aquí nos metemos en una discusión sobre lo que implicará el tiempo. No es el mismo el tiempo del calendario que el tiempo mecánico de la economía política medido por los relojes, ¿no? O el elan vital, como decía Bergson, ¿no? El tiempo interior, por ejemplo. Y esta metáfora de Benjamin es en ese sentido profunda. Benjamin, por ponerlo de esta manera, el ángel de la historia, el que pretende detener la tempestad, revela una aguda conciencia de la inminente amenaza y una advertencia ante el cataclismo que se avecina y cuyo carácter destructor en su momento era inevitable. Él es el gran testigo del hundimiento de un orden social y de una civilización llamada occidental. Cito a Enzo Traverso: una catástrofe definitiva e irreparable que culmina el curso de la historia al tiempo que hace brotar todas las potencialidades destructoras inscriptas en la modernidad. La mirada político-histórica del filósofo es una lectura crítica de la economía política y de la especificidad histórica de la sociedad moderna que contiene un compromiso con el acontecer de la vida pública. Su actitud, que es política, es organizar el pesimismo en 1929. Y me pregunto, ¿acaso era la única posición humanista posible? Así parece ser, porque sin ella, ¿qué se podría hacer? Pues solo exhibir una confianza ilimitada únicamente en la IG Farben y en la mejora pacífica de la Luftwaffe. Benjamin hace referencia a las armas químicas usadas, a la técnica radical y antihumana, fetiches de la decadencia, expresión de la barbarie técnica moderna usada para remodelar a la humanidad, la llamada biología racial. En ese sentido, Traverso nos dice: su obsesión por el gas y las armas químicas se arraiga en el espectáculo espantoso y hasta entonces desconocido de la muerte en masa en un continente transformado en un inmenso campo de batalla. Muerte anónima, una muerte sin cualidad. De hecho, Agamben todavía sigue jugando como una categoría explicativa de las sociedades contemporáneas la categoría de campo de concentración. Pero bueno, eso es otra cosa. A pesar de ello, en donde otros se encuentran una crisis irremediable, Benjamin ve una oportunidad de redención profana. El carácter mesiánico de su filosofía es polémico, pero forma parte de su método. Este llamado materialismo mesiánico, materialismo dialéctico heterodoxo, tiene como adversarios al fascismo, al capitalismo y al nazismo. Es un materialismo histórico profundo que descifra el mundo y las fantasmagorías de la modernidad capitalista bajo la apariencia de un discurso ilustrado y cientificista, es decir, bajo el disfraz de una ciencia materialista histórica que no puede decir su nombre abiertamente, la teología, y sin embargo a Benjamin le permite una explicación racional y sobre todo una fuerza secreta efectiva para su materialismo que incluye una noción profana de lo divino. Por un lado, su filosofía describe la situación judía, cómo rehacer ese camino. Por el otro, comprende lo que el propio capitalismo no puede explicar y conocer, la miseria y la cosificación del presente. Así nos encontramos con un lenguaje filosófico con sus límites
y sus aporías, que descifre las imágenes de la modernidad capitalista, qué es y cómo funciona tal sociedad, cuyo tiempo histórico se establece como un instante de peligro. El mismo Benjamin nos dice así: mi pensamiento se relaciona con la teología como el papel secante con la tinta. Es decir, su pensamiento, como un buen secante, no se satura de teología hasta el punto de borrar el texto escrito. Si pasara el papel secante, no quedaría nada de lo escrito. Cierro cita. El materialismo sostenido por el filósofo permite plantear las siguientes cuestiones. ¿Cómo en tiempos de progreso puede haber tanta barbarie? ¿Cómo recuperar los fragmentos, los desechos, las ruinas de la cultura moderna? ¿Cómo dejarles alcanzar su derecho y dignidad a existir? En suma, el asombro porque las cosas que estamos viviendo aún sean posibles en el siglo XX, diría Benjamin, nosotros diríamos, también en el siglo XIX, no tiene nada de filosófico. Tesis 8. La única manera posible encontrada por Benjamin es empleándolos, haciendo de los escombros algo transparente e integrándolos a la totalidad de la historia. De manera concreta, Benjamin se refiere precisamente a estos sujetos marginales como víctimas del capitalismo y de sus fantasmagorías, formas de vida que resistían a esa situación en el siglo XIX y que todavía seguimos padeciendo: el floner, el borracho, las prostitutas, el cantinero, el tendero, el trapero, el coleccionista, los vencidos, ¿no? Sujetos que fueron eliminados, que fueron, a partir de las reformas de Haussmann de la ciudad de París, fueron siendo aventados a las periferias de la ciudad de París, ¿no? Los grandes pasajes, esas grandes catedrales de vidrios, de gas, de luces de gas, de metales y de tiendas, que era el espacio donde el paseante ocioso, por ejemplo, ¿no?, se sentía como en casa, no era parte de la multitud, pero observaba la multitud, y decían Benjamin en un texto sobre Baudelaire que llevaba una tortuga, ¿no?, una tortuga para ir paseando. Pues bueno, la ciudad de París, con las reformas de Haussmann, pues esos pasajes fueron desapareciendo y esos espacios de estos personajes marginales pues quedaron precisamente borrados de la escena de la ciudad. En ese sentido, Benjamin devuelve el derecho y vivacidad a toda experiencia y obra rechazada durante el avance del progreso, así como un sentido revolucionario y consciente a la historia materialista. La barbarie sobre la que se construye la historia de la cultura moderna. Un tiempo ahora, tesis 14, como restauración del momento olvidado, ya que en él se pueden encontrar astillas todavía de un tiempo mesiánico. Un elemento que está debajo de los planteamientos de Benjamin es su concepción que tiene de historia. Nos dice: la obra lleva dentro de sí la miniatura del todo y lo insignificante sobrevive en las obras. Es ahí donde se consigue manifestar el contenido de verdad, abriendo una mirada para percibir las formas de la historiografía figurativa, no científica, imágenes de pensamiento, alegorías, tableau, esbozos y visiones que el historiador interpreta. Una escritura de la historia que no nos habla de los relatos de los vencedores, más bien opone la intensidad del instante, dislocando el tiempo histórico opresor y a la vez trata de salvarlo. Dicha mirada interrumpe el continuum de la historia hegemónica. Por eso el verdadero historiador capta constelaciones en la cual se encuentra una época, y en este caso la época del París del siglo XIX. Como no me va a dar tiempo terminar ni leerme, aunque me reescribí, ¿no?, trataré de cerrar con algunas ideas y nuevamente me disculpo. Pues bueno, un poquito esas reflexiones de Benjamin, que es un texto más largo, nos permitiría pensar, bueno, ¿cuáles son esos escombros y esos fragmentos que tenemos en nuestro presente, en nuestros instantes de peligro? ¿En qué consiste nuestro instante de peligro? ¿Es posible una chispa de esperanza todavía para recomponer las cosas que padecemos?
¿Cómo hacerlo? ¿Cómo poder? Pareciera que lo más fácil sería bajar la guardia. Sin embargo, Benjamin, que inclusive con su propia vida abre la esperanza y la puerta de la frontera de Portbou para que otros que venían junto con él pudieran vivir del otro lado del mar. Su misma muerte es testimonio de la esperanza, de la posibilidad de transformación de una realidad. Entonces, un poco la invitación y la reflexión es, bueno, pensemos precisamente cuáles son los peligros que tenemos ahorita. Si con las reflexiones que hace Benjamin, con Baudelaire, con el París de la segunda mitad del siglo XIX, Benjamin ya anuncia una catástrofe. Benjamin está tratando de desnudar a la mercancía para decir que la mercancía no es algo sobrenatural y que la mercancía es algo que los propios seres humanos producimos, que la mercancía es tan natural y tan material que sin embargo nos ha dejado ciegos. Pues Benjamin trata de abrir nuestra conciencia, de despertar de este sueño colectivo, no desde el cronos, no desde el instante del cronos, sino del kairos, un tiempo más abarcador, más largo, que nos permitiría pensar y dialogar precisamente como pretexto el tiempo y el instante de peligro que estamos viviendo el día de hoy. Pues les agradezco mucho su paciencia, su escucha, y lamento tener que retirarme, pero nuestro querido amigo Bitsu tendrá la encomienda de una segunda parte. Y nuevamente reitero la invitación para recibirles en la Autónoma de Tlaxcala. Muchas gracias y buen día. Gracias, compañeros. Hasta luego. Muchas gracias.